YouTube para que si tienen la posibilidad de revisarlo, pues adelante. No solamente de la materia, sino también tengo de otras materias que lo pueden revisar y a lo mejor les puede dar algún tip al respecto. Hoy vamos a continuar con lo que es el derecho internacional, en particular con lo que es la globalización. Si se fijan, estamos viendo de manera inductiva la forma en que la parte global, que empezamos con el organismo internacional, después fuimos a los países o en particular los sujetos, y ahora estamos viendo primero ciertas acciones que como países, como conacionales y como formantes de estos órganos internacionales, tenemos ciertas actividades, y esas ciertas actividades va a haber un momento en donde, pues, por desgracia, va a haber algún tipo de conflicto o necesitan un orden o un ordenamiento en específico para regularse. Así como nosotros nos regulamos a través de normas, acuérdense que también los países se van a regular a través de tratados, convenios y protocolos. Ahorita los vamos a revisar, pero primero que nada quiero que nos enfoquemos en por qué surge esta situación, por qué empiezan a haber tanta normativa, tantas protocolos, cartas y tratados internacionales. Pues sirve primeramente porque existe una interrelación. No es lo mismo la interrelación que había a mediados del siglo XV, siglo XVI, incluso la Edad Media, eran unos conflictos en particular, y actualmente no podemos negar la necesidad de que regulemos ciertas conductas porque la historia ya nos está, o en este caso, la tecnología ya nos está absorbiendo. Ya no podemos hacer una interrelación entre puros países de América, sino que también tenemos que interrelacionarnos a través de contratos o relaciones en Asia. Gracias a esas relaciones, aquí tenemos una empresa automotriz, o en Puebla tenemos una estadounidense, o tenemos algunos automovilistas, bueno, productos o servicios de coreanos, o bien incluso la elaboración de ciertos bienes, como es las televisiones, lavadora, línea blanca, etc. El chiste es de que ya no podemos estar contando con la estructura interna, sino tenemos que ya relacionarnos con otros países para que esas actividades fomenten el desarrollo económico, tecnológico, social de cada país, y en particular en México. Gracias a esa situación, vamos, si no fuéramos tan abiertos, simplemente no tendríamos las vacunas para el COVID. No lo tendríamos simplemente porque no tendríamos un tratado o no tendríamos algo en donde pudiera influir alguna obligación entre los países. Gracias a que sí existen estos tratados internacionales que hemos firmado, simplemente estamos ahorita en el lugar número 12 de países con mayor número de vacunas aplicadas. Para que sean aplicadas, pues necesitamos las vacunas. Y la única forma que se ha podido realizar esto es a través de convenios o tratados internacionales, en particular con China, Rusia, Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, empezando con nuestra clase, pues vamos a ver el término de globalización. ¿Por qué es tan importante? Para beneficio y perjuicio, ¿eh? O sea, es un tema abierto porque sé que algunas personas con algún tipo de ideología, ya sea política o nacionalista o internacionalista, lo vean como algo bueno o algo negativo. Sin embargo, es una realidad que se está viviendo en México porque, repito, gracias a este término, implica que tengamos vacunas, que tengamos algunos aparatos e incluso medicamentos que no se podrían conseguir o elaborar aquí en nuestro país. ¿Alguien tiene algún conocimiento o qué entiende por globalización? ¿Alguien que me diga con sus propias palabras? No Ya, necesito profe. definiciones. Sí, dime, Gabriel. Perfecto. Bueno, yo entiendo la globalización Uh-huh, como la ayuda, uh-huh, la inyección de recursos de un país que tiene
los suficientes recursos hacia otro que no está tan desarrollado o no tiene las suficientes materias primas, y estos se dedican a trabajar en conjunto para pues desarrollar ya sea nuevas tecnologías o fortalecer de cierta forma a otro país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y México, pues el país extranjero estadounidense invierte mucho en la nación mexicana, pero pues esto justificando dar trabajos, pero pues también aprovechando a la vez la situación de los bajos salarios en el país, ¿no? Tiene muchas perspectivas, buenas y como malas. Yo siento que la globalización es muy buena mientras haya gobernantes que sepan tratar esa misma soberanía del país, la autonomía, y antes que nada la dignidad, ¿no?, de los mexicanos. Excelente, excelente aporte, Gabriel. Y también ya tienes tu participación. En efecto, tienes toda la razón. No solamente la globalización implica esa ayuda, sino que también tiene otros aspectos. Por ejemplo, económicamente hablando, pues sí, está lo que es la importación y exportación. Sin embargo, hay un desarrollo social. Es decir, cuando ustedes habían visto en Aguascalientes algunas colonias o algunos fraccionamientos en donde, vamos, no es que sea racista ni mucho menos, pero a mí me impresionó una vez en donde venía toda una familia japonesa que iba a un centro comercial. Y me sorprendía no tanto porque, pues, vamos, los he visto, he estado en vamos, hay medios en donde te señalan precisamente de que estas familias se encuentran en México, pero en particular que haya una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, ya sean estadounidenses, franceses, alemanes he visto muchos aquí en Aguascalientes. Ese tipo de situaciones en donde vienen esas familias aquí en México, no solamente implica que lleguen a trabajar, sino que también se traen su cultura. El caso de China, cuando llega a Estados Unidos, se genera una ciudad, bueno, le llaman City Town, bueno, Chinatown, en donde son ciertas colonias en donde se radica o se limita puro, bueno, a pura ciudadano chino o población china, y ellos en su comunidad empiezan a desarrollar economía. Gracias a ese tipo de situaciones transnacionales, es decir, que se traen sus culturas aquí a este país, también se traen su tecnología, también se traen sus tradiciones, y eso va a implicar hasta cierto punto que también se traigan su desarrollo tecnológico, su conocimiento, y eso nos va a ayudar a nosotros. Se globaliza, por eso el término, se globaliza que así como esa cultura está allá en China, en Estados Unidos, también la vas a encontrar aquí en México y vas a obtener su tecnología, sus conocimientos aquí en México. No necesitas ir hasta allá, a ese país, para lograrlo. Aguascalientes, bueno, tiene esa tecnología de los japoneses, de los alemanes, esos son los que tengo así como que muy, muy en mente, pero también, así como nosotros tenemos esa tecnología aquí en nuestro país, aquí en Aguascalientes, también nosotros exportamos conocimientos. Vamos, la gran parte de California o la parte sur de Estados Unidos prácticamente está invadida, y el término invadido me refiero poblacionalmente hablando, en cuanto a cultura mexicana. Vamos, es famoso el 5 de mayo en Estados Unidos. Tan es así que es una fiesta nacional en Estados Unidos cuando es una actitud, bueno, un hecho mexicano. Y esa connotación implica, nada más por el simple hecho de que se celebre, pues la compra de sombreros, o bienes y servicios que solamente aquí en México pudiese existir. Repito, económicamente, así como bien decías, Gabriel, esos países llegan a México a apoyarnos con, a lo mejor nosotros no tenemos la suficiente economía o dinero para generar fábricas. Vamos, nosotros como mexicanos, bueno, yo en lo particular no tengo suficiente dinero ni siquiera para rentar un local,
pero a lo mejor un extranjero sí puede venir aquí a México y puede rentar un local y puede darle empleo a la población mexicana, en este caso en Aguascalientes, y ya si se fijan, pues ya le estás dando seguro por lo menos la subsistencia de ese ciudadano aquí en Aguascalientes, donde no había esa posibilidad. También tiene sus contras porque obviamente cuando se trata de materia mercantil, eh, la materia mercantil es un tanto, no diría chistosa ni rara, pero acuérdense que es quién, quién tiene más inteligencia respecto al otro para hacer la compraventa. ¿Quién es la astucia de saber quién obtiene más recursos respecto a alguien que se está generando? Generalmente, valga la redundancia, eh, nosotros cuando compramos un lápiz, siempre tratamos de sacar ganancia y eso implica a su vez pues la intención de jugar con los conocimientos de la otra persona y obtener ese beneficio. Así también pasa en materia mercantil, pero a nivel internacional. Es decir, nosotros como mexicanos, pues lo único que tenemos es el trabajo. Aquella empresa o aquel ciudadano que le da trabajo a los mexicanos, pues obviamente necesita o quiere obtener algún tipo de beneficio. Ese beneficio se ve regulado a través de las normas mexicanas. Por eso hay a veces o en algunas ocasiones, sí les conviene invertir aquí en México, a veces no les conviene invertir en México, pero eso dependerá mucho de qué tanto quiera el empresario invertir en nuestros productos o bien en nuestra mano de obra. Por ejemplo, es uno de los países que tiene la mano de obra más barata respecto a otros países. Eso yo entendería como esa plusvalía, es que no sé si le puedo llamar plusvalía, pero esa característica que tiene México de tener mano de obra barata, eso es lo que muchas veces o en algunas ocasiones nos ha dado la posibilidad de que vengan esas empresas. Actualmente, con los tratados internacionales, sobre todo el NAFTA, de allá con Estados Unidos y Canadá, esa situación de que haya mano de obra barata implica un derecho humano que está siendo violentado y ya está consignado en el Tratado de Libre Comercio con estos dos países de mejorar esa calidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que le cuesta ¿cómo se llama? A México, un obrero, no sé, serían 120 pesos por día, como es el salario mínimo. Esos 120 pesos en cualquier otro de los otros países, simple y sencillamente lo ganaría, pero en 15 minutos o en hasta media hora, y eso no es competitivo para esos países. Y aquí es donde empiezan los conflictos. Y la única forma de resolver estos conflictos es a través de los tratados internacionales. Pero enfocándonos a lo que es la globalización, pues simple y sencillamente lo podemos definir como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala. Eso es lo más importante, es que se vean estas características o estos tópicos a nivel global, por eso el término. Lo empezamos a ver en 1980, cuando empieza a haber ese intercambio de recursos entre países. A lo mejor aquí en México tenemos la característica de, no sé, el tequila. Entonces, nosotros somos grandes exportadores porque simplemente no puede existir tequila en otro lado, simple y sencillamente por la ubicación geográfica. Entonces, esa situación dice, yo te exporto este tequila, pero tú me vas a entregarme vodka. Estamos hablando de otro país allá por Europa, o bien whisky, X, perdón. Eh, ese tipo de situaciones va a permitir que las personas, ¿ok? Este, este intercambio va a implicar de que cualquier persona en cualquier parte del mundo le pueda llegar algún producto que originalmente sería exclusivo para una región, para un país o incluso para una sociedad, pero gracias a esta situación, le puede llegar a su mano. No sé si alguien ha utilizado alguna aplicación de compraventa, por ejemplo, AliExpress,
¿cómo se llamaba? Hulu, o Amazon, o Mercado Libre. Eso es la globalización en términos prácticos. Como un producto que anteriormente, hace 20 o 30 años, era imposible poderlo comprar, ahora con el simple celular, lo tienes el celular en la mano, bajas la aplicación, pones tus datos, pones tu tarjeta, ya sea de crédito o de débito, y con eso es más que suficiente para que esa otra persona en cualquier parte del mundo, ya sea Asia o Medio Oriente, ustedes puedan comprar algo en específico sin necesidad de incluso de hablar con esa persona. O sea, qué tan padre, bueno, en este caso, no sé si alguien está en contra de esta idea, pero qué tan padre es de que algo que a lo mejor tú necesitabas, pero no lo podías conseguir aquí en México, puedes lograr obtenerlo a través de una aplicación o a través de correo electrónico. Yo me acuerdo hace como 20 años que la única forma de poder conseguir ciertos bienes era a través de ponerte en contacto con una persona por correo electrónico, tomaba sus datos, sabías quién era o tenías que saber quién era porque podía ser que hubiera fraude, en fin, existían una serie de situaciones, pues en lo particular preocupantes, y actualmente ya tienen la garantía de que un sistema, o en este caso una institución como es Amazon o como es Mercado Libre, te va a garantizar de que va a llegar un momento en donde a partir de los 7 días te va a llegar ese producto. Si no te llega, ellos te van a garantizar que te van a devolver el dinero. O sea, qué tan fascinante es esto? Y esto empezó, repito, en los años 80, en donde empieza a haber este intercambio incipiente entre ciertos países. Lamentablemente, en aquella época, pues no existía tan arraigado lo que es el Internet. Lo que vemos ahorita era prácticamente imposible. El Internet era para algunos, e incluso ni siquiera había un medio de comunicación tan ágil como ahorita tenemos en los celulares. O sea, alguien que tenía un celular era simplemente porque era una persona muy rica, o bien era utilizado, lo utilizaba ya que la empresa tenía este sistema. Era muy carísimo. A mí me tocó, en donde nada más por un minuto me cobraban una cantidad, creo que eran 5 pesos, y aquel entonces era muchísimo, y peor aún, no solamente me lo cobraban a mí, también se lo cobraban a quien estaba prestando ese servicio, bueno, quien estaba recibiendo el servicio. Y si era el ADA nacional, era mucho más caro, y si era internacional, olvídense. Entonces la única forma era a través de correos electrónicos, y eso fue mejorando gracias a esto que le llamamos la globalización. Y empieza a haber como unos parámetros o unos procedimientos. Si bien existía ya el intercambio entre bienes, o bueno, en bienes entre naciones, lo importante aquí era de que ya se empieza a sistematizar, ya empieza a haber un control y ya empieza a haber normativa entre países para regular esta situación. No cualquiera podía comprar, no cualquiera podía vender a nivel internacional, sino que tenía que ver ciertos pasos, tenía que estar relativamente regulado precisamente para que hubiera una protección entre estos países y en particular con sus correlacionales, bueno, corregionales o ciudadanos, ¿ok? Entonces, la globalización se va a basar o se encuentra en 4 ámbitos principales. El ámbito económico, lo que bien decía Gabriel, hay un intercambio entre empresas internacionales que quieran aportar algo a un país que relativamente se encuentra en vías de desarrollo. Por eso nos dicen que somos tercermundistas. Es una situación bastante peculiar porque le llamamos tercermundistas a aquellos que, o sea, tienen todo el material posible o tienen todo el potencial para lograr ser de primer mundo. El segundo mundo, de acuerdo a una anécdota, es la parte socialista. Eran los más importantes, primer mundo era capitalista, en donde el segundo mundo era la parte socialista, y aquellos que apenas iban iniciando y no tenían como que una relación o una idea de lo que iban a hacer, como ustedes cuando estamos, o nosotros cuando estábamos en la preparatoria, no sabemos qué licenciatura vamos a querer, entonces a eso les llamaban tercermundistas, porque apenas estaban como que en desarrollo a ver qué tipo de economía iban a tener. Bueno, es como dato curioso, ¿verdad? Entonces,
también es el ámbito cultural, en donde existen eh, ya sean libros, por ejemplo, es muy común actualmente en México obtener algún libro, algún documento que prácticamente era imposible hace 20 años. O bien existe esa relación a través de festividades. Aquí en Aguascalientes, creo que ya les había comentado, cada año hay un país invitado en donde trae su cultura, trae todo hay un set o hay un lugar especial para hacer este intercambio. Es decir, así es como se vive en Japón, así es como se vive en Alemania, en Francia, en Brasil, vamos, tenemos esa posibilidad de que se traigan esa cultura aquí en México, o bien nosotros, a través de algún tipo de tratado internacional, podemos hacer un tratado bilateral de cultura. Lo hemos tenido, por ejemplo, en el 2017, cuando fue el aniversario de la Constitución, hubo un festejo bilateral entre Alemania y México, en donde toda nuestra cultura se fue a Alemania a través de exposiciones, a través de cultura, llámese música, fue gente allá a demostrarles en Alemania nuestra cultura en todos los sentidos, folclórico, de hecho el término folclor proviene de Alemania, y por ejemplo nosotros utilizamos mucho la palabra kinder y también proviene de Alemania. Entonces hubo una interrelación en particular al respecto. También lo hemos tenido en Francia, en París, o bien en Londres. También hemos tenido estas relaciones. Vamos, cada año, antes de la pandemia, teníamos este tipo de situaciones. También en el ámbito social, la globalización implica, como ya les decía, el intercambio de familias, por decirlo de una manera, gracias al trabajo o gracias a las empresas, en donde empieza a haber como colonias o empieza a haber alguna familia mexicana que se vaya a Alemania porque el paterfamilias o materfamilias está capacitándose para una empresa, no sé, de Alemania, de Francia, de Brasil, en esa circunstancia. El caso es de que esta situación va a permitir de que una familia, gracias a la globalización, esa familia se pueda trasladar sin ningún problema a otro país, a otra sociedad, y la pueda arropar de tal manera de que se vean cálidamente bienvenidos. Yo recuerdo, hace como 2 años, algunas amigas, bueno, en este caso una amiga de mi señora, eh, fueron a Canadá, y ese cambio fue drástico porque era vivir aquí en México y de la nada irse a otro país en donde ni siquiera hablan el español, o sea, es prácticamente el inglés. Unas zonas hablan francés, pero en particular va a ser el inglés. Y es asentarse allá, adaptarse a esa sociedad, o bien que ellos en algún momento se adapten a esta familia, porque también existe esa situación. Cuando varias familias se van a un país, pues se tienen que adaptar. Y también eso es lo que va a pasar. Y también hay una globalización de tecnología. En particular, aquí en México somos fanáticos de esto. Vamos, todo lo que tenga que ver con tecnología y todo lo que es importación de tecnología es impresionante. Todo lo tenemos aquí en México gracias a la globalización. Afortunadamente, esto implicó también de que algunas empresas llegaran aquí a México y empezaran a fabricar a partir de este país para que se distribuyera a través del mundo. Tal es el caso como Samsung en Puebla. Somos el país que más invierte, bueno, en este caso, más exporta, mejor dicho, pantallas de Samsung. Y no solamente de pantallas de Samsung, sino todo lo que tenga que ver con tecnología. Y lo mejor de todo es que es la misma calidad la que se presenta aquí en México que en cualquier lado del mundo, que también es importante gracias a la globalización. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Con confianza?
No, profe, ¿Están todo para que bien. despertemos? Ah, perfecto. Va. Gracias, Aileen. Bueno. em, bueno, ya hablé del ámbito económico. Obviamente, como cualquier cosa, siempre va a haber ventajas y desventajas. No existe una opinión, vamos, nunca vamos a encontrar algo 100% bueno sin que alguien tenga alguna opinión negativa. Nadie, ¿cómo decía la frase? Nada ni nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Así también, la globalización sí tiene mucha relevancia y es algo muy bueno. Bueno, tiene más cosas buenas en lo particular. No sé si alguien tenga algún criterio contrario. Y es válido, porque ustedes me pueden incluso convencer de que la globalización es algo que atenta contra los derechos laborales, por ejemplo. Pero también, gracias a este tipo de cosas, hemos mejorado mucho en cuanto a derechos humanos. Ese cambio o esa interrelación entre culturas permite sobre todo el respeto de las mismas e incluso de las razas. Por desgracia, el ser humano muchas veces o históricamente hablando hemos sido discriminatorios en cuanto a color, lenguaje, incluso vestimenta. La vestimenta hace dos siglos era importantísima, dependía de la calidad de la vestimenta o incluso los colores que utilizaba la persona para identificar qué clase económica era. Y eso, vamos, eso demeritaba muchísimo la calidad humana de una sociedad. Actualmente, esto de la globalización ha permitido que hindúes, mexicanos, o chinos, vamos, estoy dando como ejemplos al azar, pero todos ellos nos podemos confrontar o estar en una sociedad en donde no haya discriminación, porque cada uno tiene su cuento desde sus ojos y analiza desde sus ideas. Y el hecho de que se respeten cada una de ellas es válido y es gracias a la globalización. Tenemos nuevos mercados y políticas económicas gracias a la globalización. Hay ciertos grupos o ciertos elites de países en donde, gracias a la globalización, por ejemplo, les permiten el acceso sin necesidad de poner impuestos como son los aranceles o las cuotas compensatorias. También la masificación de información sobre la producción. No solamente implica que vengan las empresas, sino que también gracias a la compraventa de ideas, del know-how, lo que va a pasar es de que una empresa importante, ya sea X en lugar de cualquier país, para no errarle, puede traer una franquicia aquí en México y lo que se va a entregar es de forma masiva a través de una compraventa alguna información que implique que esa franquicia se sostenga aquí en México. Eh, Tenemos como ejemplos, está McDonald's, está Burger King, pero también Café Juan Chávez, Juan Valdés, perdón, ya me está equivocando, Juan Valdés, o todos esos tipos de franquicias que implican que esa fábrica o esa empresa o restaurante se pueda sostener en cualquier lado del mundo sin importar a las condiciones que se encuentre dicho país. Eso es magnífico porque eso implica que aquellas personas que pudieran tener la oportunidad disfrutar, ya sea comida o tecnología, lo pueden hacer sin necesidad de irse a otro país. La pueden tener aquí en México o en otro lugar. También el desarrollo tecnológico casi ilimitado. Como decía, aquí en México tenemos de todo tipo de tecnología. Obviamente no tenemos la misma tecnología que en Japón o en Corea del Sur. Nadie creo que lo va a tener. Pero lo que sí tenemos es el acceso a esa tecnología, a lo mejor un poquito más, no digo de baja calidad, pero con desarrollo mucho menor a la que tendría Estados Unidos, repito, Canadá, Corea del Sur o Corea, digo, Japón, vamos, o ciertas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México, lo máximo que te puede dar de Internet es, creo que actualmente ya es 1 giga en cuanto a velocidad. Eh,
en algunos lugares de aquí de México, y sobre todo de manera empresarial. Allá en Japón, el giga de velocidad de Internet lo tienen, pero de forma pública. O sea, ni siquiera se está pagando al respecto. Lo puedes tener en algún parque de allá de Tokio, pero ya van creo que hasta un Internet de 50 gigas. O sea, la velocidad es muchísimo mayor que en México. México tiene el Internet, sí, tiene la tecnología, sí, pero no está tan desarrollada como en esos lugares. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente, y como ya les había señalado, muchos países ya desarrollados invierten en ciertos países donde tienen a lo mejor una mano de obra muy barata y ese tipo de relaciones perjudica a este país, en este caso Latinoamérica, porque para empezar, pues al momento de invertir, las ganancias no se quedan en ese país, se van a quedar en aquellos países desarrollados. O sea, el obtener esos ingresos, llegan a un banco y el banco los va a trasladar directamente a al país de origen, al país que invirtió en esa situación. También, ¿qué pasa? Cuando hay inversiones de algunas empresas transnacionales, pues si bien aquí dejan los trabajadores, vamos, dejan los empleos o generan empleos, pues también las sociedades o los desechos de esa empresa, pues también se quedan aquí en México. Y estoy hablando de aquellas industrias en donde, por ejemplo, las textiles, yo me acuerdo en su momento, en donde si bien llegaban los pantalones, les daban sus acabados y se regresaban al extranjero, pues las tintas, los remanentes, incluso la contaminación en general que daba estas situaciones, se quedaban aquí en México y aquellos países solamente obtenían ingresos, pero no se hacían responsables de esa situación, al grado que en algunas ocasiones los ríos ya estaban contaminados, no solamente de las tintas, sino en casos mucho peores, en algunos tenían metales pesados que afectaban a toda una sociedad, a todo un pueblo. Pasó muchísimo en México, ha cambiado, no sé qué tanto, la verdad es que no tengo el panorama completo, pero de que sí ha existido este tipo de situaciones y ha tenido en desventaja a México en esas circunstancias, las ha tenido. Y eso es una desventaja. Y también lo que tendría que pasar es de que la autoridad vea o vigile esta situación y vea los pros y contras de que vengan ese tipo de países. Actualmente, y gracias a los tratados internacionales, sí se permite, por ejemplo, algunas empresas, no tengo todo el panorama, repito, pero en algunas empresas, previo a que lleguen aquí en México, deben de tener un protocolo de medio ambiente en donde señalen qué es lo que van a hacer con sus desechos, cómo los van a cubrir, vamos por decirlo así, y que no afecte el desarrollo social de una ciudad. Repito, llega una empresa que dice, si le dice al gobierno local que le va a traer como beneficio 1,000 empleos, pero de esos 1,000 empleos la calidad ambiental o la calidad de la salud de dichos empleados va a disminuir, a la autoridad no le va a convenir a largo plazo, porque ese tipo de situaciones lo que va a provocar son enfermedades para la familia y eso le va a costar al gobierno, no le va a costar a la empresa. También los accidentes, si hay algún accidente importante como ha pasado también a través de estas empresas, tampoco le va a convenir a la autoridad. Entonces tiene que haber ciertas seguridades y sobre todo implica también de que aquella empresa le llaman socialmente responsable. ¿Para que al momento de que se fije en alguna sociedad, no solamente los apoye en cuanto a trabajo, sino que también no les perjudique? Y hay muchas empresas que hacen eso. Actualmente, por ejemplo, tengo un ejemplo nada más, sería, por ejemplo, Bimbo es una empresa que desde su inicio ha sido social y no es comercial, pero desde su inicio su idea es familiar. No sé si sepan, pero cuando fue en 1994 la crisis más importante, una de las crisis más importantes de México,
en donde la devaluación fue impresionante, la política de esta empresa, que como ya saben es transnacional, era no despedir gente. Es decir, todos y cada uno de los trabajadores que en el momento habían sido contratados, no despedirlos. Y trataron de generar ciertas políticas que permitieran viable esta situación, al grado de que actualmente ustedes ven una imagen de Bimbo y no solamente, aparte del osito, ya ven que tenemos una relación al respecto, también implica que es una empresa limpia, vamos, limpia en cuanto a su imagen, en donde es reconocida a nivel nacional por sus productos, por la calidad de los productos. Bueno, es lo que yo también tengo entendido, a lo mejor alguien tiene algo distinto. Sin embargo, la capacidad en su momento de apoyar a la familia o de apoyar a sus empleados logró que tuviera, tuviera un estándar bastante importante a nivel nacional. También pasa mucho, o pasó la acerera de Monclova. La avenida principal es de Monclova, se llama Paper, y es gracias a un empresario extranjero que le dio a Monclova un estatus internacional respecto al acero. Es muy importante, es tan importante esta persona, bueno, ya falleció, pero su fundación y la empresa en su momento era tan importante que la gente lo quería. Y estamos hablando de una persona extranjera, y era precisamente porque tenía cuestiones más sociales, no solamente fueron a invertir y a obtener recursos, sino que apoyaron a la ciudadanía o a la sociedad, y por lo tanto mejoró mucho la calidad de vida en su momento en Monclova, al grado, repito, de que la vía principal no es Benito Juárez, no es Madero, no es nada, ninguna otra persona que esta persona que se llama Pata. ¿Ok? Entonces, esa es otra, bueno, era una de las ventajas que tenía de la sociedad, bueno, de la globalización, pero también dentro de las desventajas está la de ampliar las desigualdades sociales, quedando el trabajador sin ninguna herramienta contra el capital ni contra los inversionistas. Como bien decíamos, así como hacen este trabajo o hacen empleos, en cualquier momento, no sé si alguien sepa, pero la Nissan está estructurada de tal manera de que si en este día quisieran salirse de México, de Aguascalientes, toda la infraestructura de Nissan 1 y 2 está como para desdoblarse e irse a otro lado. Así de sencillo. Está de tal manera o tiene la infraestructura de tal forma de que si por alguna razón se ve comprometido la empresa aquí en México, puedan desdoblarse, literalmente se desdobla la empresa y se va ya sea a Estados Unidos o a algún otro país en donde no tenga tantos problemas como aquí. ¿Qué implicaría que se fuera así de la nada Nissan? Pues primero, no tendría obviamente la estabilidad del trabajo, pues quedaría súper, súper establecida, vamos, o sea, me refiero a de que pues desaparecería esa situación y le estarías dando en la torre, para decirlo de una manera un poco vulgar, al empleo, a la estabilidad económica, no solamente de la ciudad, sino del estado e incluso del país, porque cuántos impuestos no paga dicha empresa. Y nada más por el simple hecho de que a lo mejor de un día para otro dice esta empresa, yo ya no quiero estar aquí en México porque no tiene, no cumple quizás mis caprichos, o a lo mejor no tengo el interés ya de seguir con esto. Entonces, esta situación se ve en desventaja porque vamos, no está fijo ese empleo para los aguascalentenses, sino que tendrías el temor de que en cualquier momento se fuera. Afortunadamente no ha pasado y espero que no pase, pero sí ha habido, no sé si les ha pasado o les han comentado, paros técnicos en donde van en cierto tiempo, no van a trabajar porque pues no hay empleo o en este caso trabajo que hacer, lo que implica de que no les paguen o les pagan de manera disminuida su salario, y por lo tanto
implica también una disminución, perdón, en el desarrollo económico. Esta es otra de las desventajas de la globalización. Así como llega esta empresa, así se puede ir y se pierden un montón de empleos, ¿ok? Entonces, también al abrirse los mercados américo-latinos, bueno, América Latinas, tienen mayores posibilidades de exportar recursos naturales por medio de tratados de libre comercio. Y vamos llegando ya a la parte en donde quería llegar, que son los tratados internacionales. El problema está que América Latina exporta recursos naturales y los países industrializados, desarrollados, le dan un valor agregado al ingresarlos nuevamente al subcontinente como productos manufacturados, que eso es lo que nos pasa a nosotros. Ellos, por ejemplo, hay una empresa canadiense que se encarga de explotar lo que son minerías. Todo lo que es, no sé si alguien ha pasado por ahí, pasando Villa de Cos, no, sí, Villa de Cos de aquí para el norte, de entre Villa de Cos y Concha del Oro, a los laterales o a los pueblitos aledaños, tienen minas de oro y la gran mayoría de esas minas corresponde o las tienen, bueno, existe una inversión de canadienses. Esas minas, bueno, explotan esos recursos, estas empresas, y las trasladan o las exportan a otro país, en este caso a Canadá. Si se fijan, lo que está pasando es de que el bien que era natural y que era de México se está pasando a otro país, lo que está disminuyendo en cuanto a los recursos naturales de México, y por lo tanto esto provoca un detrimento en nuestra economía. Si se quedaran aquí ese tipo de recursos, pues no tendríamos ningún problema, porque esa riqueza que se está generando se está contabilizando para el país de origen, como es el de México. Como no se está haciendo así, esto no solamente nos perjudica a nosotros, sino que al contrario, se lo está llevando, nos está empeorando nuestra economía y se lo está pasando a otro país. Y eso es lo que generalmente pasa no solamente en México, sino todo lo que es Centroamérica y Sudamérica con los países en desarrollo, que somos prácticamente todos. En este caso, los ricos se vuelven más ricos y los pobres nos volvemos más pobres. Ese es el problema de la globalización. Hacen una inversión, sí, en efecto, existen ciertos beneficios de unas personas, sí, también es cierto, y de ambos lados, porque al momento de que se beneficien, se crean empleos y hay sustento para una familia. El problema es de que cuando hacemos ya el balanceo general, pues resulta ser de que a ellos les llegó mucho más beneficio que los de los países en desarrollo. ¿Cuál es el punto o por qué se sigue permitiendo esta situación? Porque la idea es de que sí, bueno, en un mercado en donde hay oferta y demanda, pues siempre va a haber alguien que se va a beneficiar. Eso es el mercado, repito. Ustedes cuando compran algún bien en un tianguis, en una central de abastos o de abarrotes o cualquier tipo de mercado, supermercado, vamos, la otra persona quiere tener algún tipo de ingreso y es la especulación lo que permite que haya este tipo de interrelación. Uno va a salir perjudicado porque cree que gana o va a pagar lo justo cuando realmente pagó lo que el otro tuvo un beneficio. Eso es lo que pasa a nivel internacional o de manera global. Sin embargo, gracias a este tipo de cosas, por ejemplo, podemos adaptar ciertas tecnologías a favor de México, o en teoría, y las autoridades que ven esta situación podrían modificar las normas para imitar ciertos patrones en beneficio de una sociedad y por lo tanto desarrollarla. Es decir, no tengo la tecnología, hago que vengan esas empresas, dejen la tecnología aquí en México y nosotros como mexicanos tener o atraer ese tipo de tecnología para que produzcamos nuestros propios bienes. Es lo que ha pasado o lo que podría pasar, por ejemplo, en materia de industrial, llámese en carros o llámese televisiones. Ya están saliendo hasta cierto punto ciertos prototipos de celulares mexicanos, de automóviles mexicanos, y ya estamos desarrollando nuestras propias tecnologías, ya estamos mejorando en eso. Va a haber un momento en donde ya no necesitemos que esas empresas que
vienen a invertir a México se queden en México, sino de que una vez que ya nos dejaron la tecnología, ellas se vayan y nosotros como mexicanos produzcamos ese tipo de bienes para posteriormente exportarlos. Se está haciendo, tenemos apenas somos incipientes en esto, todavía nos falta muchísimo, pero esto es lo que podría beneficiar la globalización o en principio es lo que nos permitiría desarrollarnos. Lamentablemente es que ya llevamos más de 40 años, 50 años con esto de la globalización, en este caso, más o menos 40 años, y todavía no hemos obtenido algún recurso. Algún momento lo vamos a tener. De hecho, ya tenemos algunas cosas muy incipientes, pero todavía nos falta. Y la única forma es seguir con este desarrollo para que nosotros seamos los ricos y seamos los de primer mundo. Que esa es la situación que ustedes lo ven todos los días. Nosotros a lo mejor quizás no lo vemos, no lo vea nuestra generación, pero en la siguiente generación sí lo logremos hacer. También la integración de la economía. Una vez que tenemos este tipo de situaciones, pues llega un momento en donde los países, al ver estas interrelaciones entre estos países, valga la redundancia, llega un momento en donde se empiezan a agrupar. Somos de un equipo y ustedes son de otro equipo y nosotros nos vamos a apoyar y ustedes también se van a apoyar. Empiezan a ver como que una reunión de países que se empiezan a focalizar en este tipo de desarrollos, que es lo que les decía. Nosotros ya empezamos a tener nuestra propia tecnología y ahora se la vamos a exportar a otras. Pero nosotros para poder consolidar estas tecnologías, este desarrollo económico, primero tengo que hacer team. O sea, cualquiera que, bueno, ustedes también lo deben saber, que es mucho más fácil hacer una tarea en grupo que hacerla de forma individual. Si ustedes lo hacen en grupo, a alguien se le facilitará el desarrollar el tema, el otro generar la diapositiva y el otro exponer. A lo mejor algunos son muy buenos en exponiendo. Así también, al momento de que se empiecen a unir los países, en algún momento uno es mejor que otro y la unión de estos países lo que va a provocar es de que se mejore este tipo de tecnologías. Entonces, en particular, la integración económica es un proceso que involucra a dos o más países en la construcción de un espacio económico común. Nos vamos a juntar para que tu economía o tus bienes que quizás costaría o estaría muy caro el desarrollarlos, conmigo me cuesten mucho más barato, así yo también te voy a entregar algunos recursos que yo tengo para que sean más baratos y tú los puedas tener para beneficio. Es lo que se hace con este tipo de ejes o equipos, por decirlo de una manera, de países. Entonces, la cooperación económica, supone la adopción de medidas encaminadas en reducir los niveles de discriminación de los países. Muchas veces los países son muy celosos de sus recursos. México, durante muchísimo tiempo, fuimos muy celosos de nuestros recursos respecto a petróleo, a desarrollo tecnológico. De hecho, nosotros nomás lo que generábamos, nosotros lo consumíamos durante más de 50 años. No fue sino hasta finales de los 80 cuando empezamos a hacer una interrelación de dichos recursos. La integración económica, por el contrario, supone la cesión significativa de soberanía. Aquí hay otra situación. Es decir, ok, no a cualquiera le voy a permitir entrar a mi país. Solamente aquellos que son mis cuates, por decirlo de una manera un tanto burda, todos los países que son mis cuates son los que voy a permitir que si él tiene un bien, él me lo va a dar de una manera muy barata en comparación con algún otro país de Europa, de Asia o de América del Norte. ¿Qué es lo que pasa con el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos? Lo que va a pasar es de que nos unimos para que si yo, Estados Unidos, necesito aguacate, ese aguacate que exporte o que lo exporte en México, le salga mucho más barato que si se lo estuviera comprando Francia o se lo estuviera comprando Chile. Es decir, va a hacer este tipo de situaciones, va a permitir de que, tú no me vas a cobrar ningún impuesto, perfecto, yo no te voy a cobrar impuestos sobre algún bien que tú necesites, por ejemplo, medicamentos. Entonces, a lo mejor yo te disminuyo
el arancel para aguacates y yo te voy a disminuir, o es más, te quito todo tipo de impuestos para medicamentos. Es lo que se hace en algunos bienes o recursos, que no sería lo mismo que, por ejemplo, si a Estados Unidos le costara 5 pesos un aguacate, allá en Francia les va a costar 15 o 20 pesos. ¿Por qué? Porque estos son mis cuates. Gracias a que yo estoy unido con estas personas, o con estos países, mejor dicho, ese intercambio a mí me va a facilitar el transportarlo o entregárselo a este país que si se lo estuviera entregando a otro país como sería de Europa. Ese es lo significativo. Y son bloques, es decir, prácticamente son nosotros contra ustedes y nosotros nos apoyamos y ustedes se van a apoyar. ¿Qué tan benéfico o qué tan perjudicial es para México? Pues depende de la situación o qué quieras exportar. Dependerá muchísimo también de el tiempo. Por ejemplo, México prácticamente es amigo de medio mundo. Prácticamente, o sea, no hay tratado de libre comercio en donde México no haya firmado. Somos, repito, lo voy a seguir repitiendo porque es una de las ventajas que tiene México y que, por desgracia, creo yo, desde mi particular punto de vista, no hemos sabido utilizar. Somos cuates de medio mundo y no sabemos cómo utilizar esos tratados internacionales. No hemos sabido hacerlo funcionar. Solamente 3 o 4 empresas lo han realizado. Una de ellas, que ya les dije, era Bimbo, otra, el grupo Carson, y para de contar. O sea, ellos han sabido moverse, han sabido, por X o Y circunstancia, lo han logrado y fíjense cuáles son las empresas más importantes a nivel internacional. Entre otras, duró mucho tiempo Carlos Slim como el hombre más rico del mundo. Por algo habrá sido, y sobre todo porque le dio mucho pie a este tipo de recursos o instrumentos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ninguna más. Uy, creo que estás. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, sin duda, por favor, sin dudarlo, interrúmpame, dígame, profesor, tengo una aportación. Recuerden, las opiniones para mí son muy importantes. Y si se fijan, hasta ahorita todos los que han participado, nadie les ha dicho nada. Y es porque es el ambiente el que debe ser prioritario, el de intercambio de ideas, simple y sencillamente. Cualquier idea que tengan es bienvenida en esta clase. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, dentro de estas interrelaciones están los bloques comerciales, que son una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Muchas veces estos países eh, tienen esta relación económica, pero no tanto por los bienes que producen, sino porque tienen un aspecto político semejante. Eh, en momentos de la Guerra Fría, había un bloque económico socialista y había un bloque económico capitalista, en donde generalmente los que trabajaban en equipo, por decirlo de una manera, lo hacían los capitalistas con los capitalistas y los socialistas con los socialistas. Va a sonar muy raro eso, se escucha muy burdo, pero así era la realidad. Y entre ellos eran los que se apoyaban y entre ellos era cuando se intercambiaban tecnología, cultura y tecnología, cultura y obviamente comercio. Entonces, entre ellos hacían pactos y entre ellos intercambiaban algún tipo de bienes. ¿Cuál era el mejor o cuál era el peor? Quién sabe, ahorita actualmente ambos bloques se encuentran vivos, por decirlo de una manera, y están trabajando todavía. O sea, existe un bloque socialista y existen también bloques capitalistas, y entre ellos son los que se reúnen y entre ellos hacen intercambios. Hay algunos países en donde hacen intercambios entre ambos bloques y es porque son neutrales, como es el caso de México.
Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos. Perdón, aquí se pegó. Ahí. Estos tipos de integración comercial pueden ser zonas de libre comercio, es decir, van a eliminarse los aranceles y trabas de comercio. Unión aduanera es la libre circulación entre los Estados miembros, y mercado común, que es la unión o unión aduanera, y que va, perdón, es que aquí está, perdón, que va a eliminar obstáculos a la libre circulación de factores de productos. Vamos a verlo rapidísimo cada uno de ellos y continuamos. La creación del comercio y desviación del comercio. Aquí en este caso lo que va a implicar es impedimentos para la integración de este tipo de bloques. Es decir, existe una resistencia a ceder la soberanía política y una resistencia a ceder la soberanía económica. Estas ideas son contrarias a lo que estaba hablando de los bloques comerciales. México, durante mucho tiempo, repito, teníamos esta resistencia. Decíamos, es que si viene una persona, es más, actualmente, no sé si ustedes lo vean así, cuando hablamos de un extranjero que va a comprar algún hotel en alguna playa, lo primero que decimos es que están invadiendo nuestra soberanía. O bien, hay algunas personas que, o algunos mexicanos, o quizás a lo mejor justificadamente, porque gracias a este tipo de situaciones hemos perdido más de la mitad de nuestro territorio, y siempre han sido porque han colonizado terrenos en donde supuestamente no había gente. Aquí en México, el hecho de que un extranjero compre algún terreno mexicano implica un enojo por parte de los mexicanos. Incluso cuando hablamos de que alguien toma algo de nuestra patria y lo hace suya, nos vemos así como que la necesidad de enojarnos. No sé si a ustedes les pasa, pero en lo particular, nosotros somos con mucho bloqueo respecto a los extranjeros. Son los extranjeros y los mexicanos, son aquellos y nosotros. Esa situación fue por mucho tiempo un problema político, ya que necesitábamos, o en su momento se necesitaba la expansión del comercio mexicano hacia otros países, pero no queríamos que estos países obtuvieran algún beneficio o algún recurso a nuestras expensas, como es esta situación. Y lo que se justificaba o lo que se señalaba era la pérdida de soberanía, tanto política como económica. Afortunadamente eso ya lo superamos en algunos momentos de nuestra historia, aunque seguimos con esa sensación de que nosotros somos dueños de nuestros propios recursos y nadie más tiene que venir a explotarlos. En este caso, si se fijan en este mapa, son todos los bloques comerciales, bueno, en este caso, uniones comerciales a nivel mundial, donde hay un tratado o un convenio internacional en materia de comercio. Si se fijan, es de los 195 países que se estructuran en todo el mundo, pues se van reduciendo conforme se van generando este tipo de organizaciones en materia económica. Lo vamos simplificando, sobre todo porque es más fácil que haya una coordinación entre una o dos organizaciones que en su conjunto, en su totalidad, son 20 o 30 países. De esos 20 o 30 países, se va a simplificar a un representante de una confederación o de un bloque respecto a otro. Y esto también va a apoyar o nos va a beneficiar porque habrá mejores tratos y mejor relaciones en estos países. Se simplifica el ordenamiento jurídico entre estas naciones a través de un tratado o un acuerdo internacional. ¿Ok? También tenemos lo que son las zonas libres de comercio. Aquí en México tenemos muchísimas, pero el ejemplo más importante es el NAFTA, o ¿cómo le llaman ahorita? El TIMEC de América del Norte, en donde dos o más países, para eliminar las aduanas y otras barreras al comercio, entre otras, mantienen una política comercial frente a los demás países, pero en los que están firmando,
donde hay una zona libre de comercio, literalmente son libres. Es decir, si yo tengo algo que vender, lo puedo vender aquí en México de igual forma que en Estados Unidos y en Canadá. Si a mí me cuesta, o la producción de ese producto aquí en México es de 20 pesos, me va a costar lo mismo producirlo aquí que producirlo en Estados Unidos o producirlo en Canadá. Eso es lo importante de este tipo de tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque te va a permitir que ese producto, que a lo mejor es muy importante o a lo mejor va a beneficiar no solamente a México, puede beneficiar a Estados Unidos o a Canadá. Y a ellos les importa muchísimo que ese producto llegue a estos lugares. Por ejemplo, en México, sobre todo en cuestiones actualmente en vacuna, imagínense si no tuviéramos una zona de libre comercio. Pues para empezar, el acceso a esas vacunas sería prácticamente imposible, porque para empezar, el otro país preferiría dárselo a alguien que ese otro alguien le va a dar más dinero que lo que le darían a México o lo que estaría pagando México. Pero como tenemos este tratado, pues así como tenemos los mismos, estamos en el mismo nivel, pues también nos van a entregar esos recursos o esas vacunas, en este caso, con el mismo costo que se lo estarían vendiendo Canadá a Estados Unidos o Canadá a México frente a otros países. Digo, no sé si se han fijado, pero toda la Unión Europea ahorita tienen problemas precisamente con la compra de vacunas. Por eso México es el lugar 12 a nivel internacional de vacunas aplicadas, porque tenemos esta situación, la de libre comercio. Y aparte estamos demasiado cerca de Estados Unidos, que es uno de los que han producido más, o les ha llegado más vacunas que cualquier otro país. ¿Ok? En este caso, si se fijan, el país A, país B y país C tiene una zona libre de comercio y entre ellos pueden comprar o vender productos libremente. No hay un arancel en particular. Es más, los formatos o las formas para hacer libre comercio entre esos países prácticamente es nula. Solamente se hace, obviamente, hay algunos bienes que se tienen que registrar, pero en particular no van a tener más problemas que si hubiera un país D y ese país D quisiera dar algún tipo de bien que sea igualito al que tiene el país C. Por ejemplo, una plancha. México empieza a producir planchas y también lo está haciendo Guatemala. Entonces tenemos el país A y el país C y el país D. México tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Guatemala no lo tiene con Estados Unidos. Si México le quiere vender a Estados Unidos una plancha que le cuesta 50 pesos producirla y la quiere entregar allá a Estados Unidos, no va a pagar impuestos porque entre esa plancha allá a Estados Unidos y también va a pagar algún tipo de cuota compensatoria por el costo de esa plancha que se interne en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, Guatemala que quiera vender la misma plancha en 50 pesos, al momento de querer entrar a Estados Unidos, primero le va a dar preferencia a México. Segunda, va a costar 50 pesos, pero le va a tener que cobrar aranceles y ese arancel le puede ser el 5 o el 10% del costo final de esa plancha. Entonces ya no le costó venderlo en Estados Unidos 50 pesos, sino le va a costar 70, 80 pesos. Cuando entra al mercado de Estados Unidos, la gente va a preferir la plancha de México que cuesta 50 pesos que la plancha de Guatemala que cuesta 80 pesos. Así de sencillo. E incluso para que se pueda internar esa plancha, pues tiene que tener ciertos formatos, ciertos requisitos que no le van a pedir a México. Y esa es una gran ventaja, porque implicaría que tenga mayor número de clientes potenciales ese producto mexicano respecto a otros países como les decía Guatemala. Es un ejemplo, ¿eh? Puede ser cualquier, en lugar de Guatemala puede ser Perú, Francia, Inglaterra, X. También tenemos lo que le conocemos como uniones aduaneras. Una unión aduanera es un área de libre comercio que además establece una tarifa externa común. Es decir, si para mí no me va a costar tanta cantidad de dinero
que se interne ese bien en otro país, sino que si Estados Unidos le cobra a Francia, por ejemplo, 50 pesos porque importen algún bien, por ejemplo, una bicicleta, también México le va a cobrar la misma cantidad a Francia porque interne esa misma bicicleta a México. O Canadá le va a cobrar exactamente lo mismo, esos 50 pesos porque interne esa bicicleta. Se unifican ese tipo de políticas y lo que va a pasar es de que les va a beneficiar a esos tres países porque prácticamente van a beneficiarse entre ellos si ellos producen ese tipo de bicicletas. Si no unificaran eso, le vendría mucho mejor a otro país que se lo vendrían, por ejemplo, a Canadá que a México. Entonces, estas uniones aduaneras lo que va a hacer es homologar los aranceles para beneficio de esos países que van a homologar dicho arancel. ¿Ok? En este caso, la zona libre de comercio y el país externo. Entre ellos homologan lo que son las aduanas y en la otra parte, o el que no está de forma común, va a tener que pagar exactamente la misma cuota en el país A, B y C. ¿Ok? Bueno, este es el mapa de uniones aduaneras actuales en el mundo, que son prácticamente los mismos, nomás quitamos el AFTA y bajamos, son zonas un poquito menores, o son menos uniones que si fueran tratados de libre comercio. Y mercados comunes, los países que acuerdan un mercado común realizan una combinación de unión aduanera y una zona de libre comercio. Estos mercados comunes son prácticamente, no solamente se benefician entre esos países, sino que también externamente provocan o ponen posibles, yo le llamaría obstáculos a aquellos que quieran internarse en el mercado de esos países que se han unido. ¿Ok? Entonces, los ejemplos de este tipo, no sé si lo conozcan, el Mercosur, Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano, Comunidad de Caribe, también estamos nosotros, ASEAN, Área Libre de Comercio del Sur de Asia Unida, ¿cómo se llama? El Aduanero de África del Sur, o Closer Economic Relationship, hoy el APEC o el ALCA. En todos ellos nosotros tenemos una relación gracias a los tratados internacionales que tenemos y sobre todo nos hemos beneficiado con este tipo de uniones. Y por otro lado tenemos otro gran ejemplo de este tipo de comunidades como es la Unión Europea. Muchos lo conocen como Estados Unidos de Europa, porque a pesar de que cada uno de los estados son soberanos, tienen ciertas uniones o ciertos dejaron como una cierta soberanía a esta Unión Europea para que se vean conformadas, al grado de que existe una legislatura de la Unión Europea. Hay representantes en esa Cámara de Representantes, por decirlo de una manera, en Europa, en donde están integrados por representantes de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Esto se formaliza en 1993 y es una comunidad política de derechos nacido para propiciar y acogernos. ¿Sí? ¿Escuchan algo? Perdón, profe. Dígame. No, nada, perdón. No, es que tenías abierto el micrófono. No te preocupes, Eli. Ya me perdí. Nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los pueblos y de los estados de Europa. Está compuesto por 27 países que ha estado aumentando o se han tratado de aumentar, aunque ya se nos quitaron, ya se fue uno, que fue Reino Unido, por cuestiones comerciales de hecho y cuestiones políticas bastante interesantes, que eso lo podríamos ver después, pero está constituido por 27 países. ¿Qué implica la Unión Europea? No sé si se han fijado, pero si juntamos toda Europa, o la gran mayoría, si los acomodáramos, sería un estado mexicano, porque son muy chiquitos relativamente, y si los conjuntáramos serían mini estaditos, bueno, como si fuera Aguascalientes, Colima, Tlaxcala,
así de pequeños que se van acomodando. Solamente hay algunos países, obviamente como Rusia, que es prácticamente toda la gran parte de Europa, pero viéndolo o quitando Rusia, todo el concepto, si se fijan, son mini poblaciones y generan eh, una unión parecida a las 13 colonias de Estados Unidos. En aquel entonces había una confederación en donde se generaba un común acuerdo o una producción de normas jurídicas comunes entre esas colonias, se llaman Estados Unidos, que posteriormente se iba a hacer obligatoria para las 13 colonias, aunque fueran independientes entre sí. Traslademos esa situación en Europa. En Europa se juntan para tener un ordenamiento común, y estaríamos llamándolo tratados internacionales, pero esa normativa común, aunque les obliga a todos los que se encuentran dentro de la Unión Europea, cada uno de los estados queda independiente a tropicalizar dicho ordenamiento en cada uno de los, dentro de los países. Si en uno en particular dice que tendrá derecho de libre tránsito en todos los países que conforman la Unión Europea, se establece lo mismo en Francia que en España, que bueno, en este caso sería Portugal. Todos los que están dentro de la Unión Europea se tienen que alinear a esta situación, aunque sean independientes entre sí. Entonces, en común acuerdo hacen eso. Lo mismo pasó, pero en materia de comercio. Entre ellos se unieron y generaron ciertas normas, normas jurídicas que les obliga a todos, a pesar de que sean independientes entre sí, les obliga a todos para conformar un bloque importante de comercio. Así, en Francia puede vender sus vinos en España o viceversa sin necesidad de algún tipo de arancel. E incluso si ustedes han ido o han llegado a ir a Europa, en ningún lado te piden una visa. Pareciera como si me fuera de Aguascalientes a Zacatecas y nadie te va a decir absolutamente nada. Obviamente tienes que pasar por una puerta, o en este caso migración, pero quitando eso, no hay no hay más conflicto que eso. Vamos. ¿Por qué? Porque existe un tratado, en este caso, un ordenamiento general de esta unión, perdón, en donde va a permitir este libre tránsito. Así también en cuanto a comercio. También, así como no se les va a pedir aranceles, tampoco se les va a pedir más cosas para poder hacer una importación y exportación entre los propios países. Malo sería, o a contrario censo, cualquier otro país que quiera entrar a esta unión, pues se vería un poquito conflictuado porque son muy celosos en cuanto a permitir que otros países lo entren. Y entre ellos, fíjense, está México. México puede entrar sin ningún problema en el comercio europeo, pero, repito, no somos muy adeptos a utilizar esta situación. Ventajas y desventajas depende del grado de integración. Cuanto más, o dependerá mucho de qué bloque nos estemos hablando. Por ejemplo, México es el eslabón más pequeño y más débil del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. O sea, es Canadá, Estados Unidos y México. Y eso nos ha impedido hasta cierto punto sacarle provecho. Porque siempre cuando queremos, en algunas ocasiones, cuando hay algún interés en particular con alguno de estos países, no se han fijado, siempre hay un bloqueo. Una vez pasó con el atún, que efectivamente sí estábamos matando a delfines, pero esa fue una excusa para que no se vendiera ese producto en Estados Unidos. También pasa no solamente con el atún, en alguna ocasión el aguacate se vio afectado, en algún momento fue el jitomate, y hay ciertas situaciones en algunos tratados internacionales que nos van a impedir que seamos un poquito más productivos, y es porque muchas veces los países sacan ventaja respecto a esos tratados internacionales. Ya son las 4:24, creo que hasta aquí le vamos a dejar, para que se despejen porque ahorita van a tener otra clase. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo que hoy en la noche a las 11:59
es el horario para que, bueno, como horario máximo para que entreguen su actividad. Por favor, no lo dejen al último. Yo lo tomo muy en cuenta para su calificación final. No quiero que tengamos alguna situación al respecto. ¿Va? Entonces, descansen, tomen agua o algo para que se despejen y para que continúen con su siguiente clase. ¿Va? Tengan un excelente día. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Itzel, Aileen, gracias.